Si tienen una Biblia, por favor, ábranla en Filipenses 1. Filipenses, el primer capítulo. Pablo está escribiendo esta carta mientras era prisionero en Roma. Él escribe esto mientras está en cadenas. De hecho, hace varias referencias a eso solo en el primer capítulo. Pero quiero llamar su atención a los versos 19 y 20 de Filipenses capítulo 1. Dijo, porque sé que esto resultará en mi liberación o libertad, gracias a sus oraciones y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. De acuerdo a mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea que yo viva o que muera. Pablo espera ser liberado o soltado de su encarcelamiento. Dijo, sé que esto resultará en mi libertad, porque oraron y el Espíritu Santo envió algo en respuesta a esas oraciones. El Espíritu Santo suplió algo. Por eso dijo, yo sé que seré liberado, seré libre. Oraron y como resultado el Espíritu Santo suplió. Amigos, el Espíritu Santo siempre viene en respuesta a nuestras oraciones. Él provee gracia, Él provee favor, Él provee liberación, Él provee consuelo, Él provee guía, Él provee milagros cuando la iglesia ora. Pero si la iglesia no ora, no verán que el Espíritu Santo supla mucho o nada. De hecho, la iglesia que no ora es la iglesia que se desvía. Pablo aquí espera ser liberado, pero al principio del verso 20 dice algo increíblemente importante. Dijo, oigan, sé que esto resultará en que seré liberado, me dejarán libre por sus oraciones y la provisión del Espíritu Santo, de acuerdo con. Es con lo que comienza el verso 20, de acuerdo con, ¿podemos decirlo? De acuerdo con mi ardiente esperanza. Verán, la mayoría de lo que experimentamos de Dios en la vida, mucho de lo que recibimos de Dios, está en proporción directa de nuestras grandes expectativas. Sí, necesitamos orar y el Espíritu Santo proveerá, pero obra de acuerdo con nuestras grandes expectativas. Y Pablo tenía una expectativa en dos niveles. Número 1, tiene una expectativa temporal. Y número 2, tiene una expectativa eterna o espiritual. La primera, la temporal, ser liberado de prisión. De hecho, vean el verso 26, lo pone aún más claro. Dice, para que su gozo por mí abunde más en Jesucristo, por mi presencia otra vez entre ustedes, literalmente al estar físicamente presente con ustedes, y él fue liberado de esa prisión romana en particular. Tuvo la expectativa temporal de que el Espíritu Santo hiciera algo milagroso para él, para ser liberado o soltado de la presente circunstancia. Pero también tenía una expectativa eterna y espiritual. Siguió en el verso 20. Dijo, Cristo se ha exaltado por mi vida, o de ser necesario, por mi muerte. Verán, si solo tenemos una expectativa temporal y no una expectativa eterna espiritual, juntas ambas, nos lleva al egoísmo. Pablo no dijo, oigan, espero que me liberen porque estoy tan cansado de la comida de la prisión y esta cama es tan dura y no me dieron una almohada y estas cadenas lastiman mis muñecas y vaya, no he estado en la playa en mucho tiempo. Ya quiero salir y tomar el sol y tener un bronceado. No se trató de eso. Él dijo, espero ser liberado para que con mi vida Cristo sea exaltado y cuando llegue el momento, a través de mi muerte, pase a la eternidad. Cristo será exaltado. Dios dijo en Éxodo 7 a Faraón, dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Deja ir a mi pueblo, una expectativa temporal para que me sirvan, una expectativa eterna y espiritual. En el libro de Éxodo se reitera en el Salmo 106, los israelitas en el desierto comenzaron a quejarse, no queremos este tonto maná,
No queremos comer pan del cielo, queremos carne. La Biblia dice que comenzaron a anhelar excesivamente. Según el Salmo 106, dice que Dios respondió a su petición, envió codornices al campamento, respondió a su petición, les dio su deseo, pero envió debilidad a sus almas. Entonces cubrieron una petición y deseo y expectativas temporales, pero tenían almas débiles. Amigos, el plan de Dios no es que ninguno de sus hijos sea bendecido material o físicamente y sea marchito y seco espiritualmente. Ese no es el plan de Dios para ti, no es el plan de Dios para mí. Piensa en los de la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis capítulo 3 dijeron: oye, somos ricos, no nos falta nada, todas nuestras necesidades fueron cubiertas. Pero Jesús dijo: sí, es cierto, pero no lo saben. De hecho, son miserables, desaventurados, ciegos, están desnudos y son tibios. Tenían, saben, lo material. Vaya, somos bendecidos, tenemos cubiertas las necesidades, pero no tenían la expectativa espiritual también. El Señor quiere que tengamos ambas, pero después de decir eso, volvemos a la verdad de que la mayoría de lo que experimentamos en esta vida, la mayoría de lo que experimentamos en este andar con Dios, es de acuerdo con nuestras grandes expectativas. Apuesto a que conocen este verso, Salmo 27, verso 13. El salmista dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hay expectativa. Hubiera desmayado si no creyese que veré a Dios intervenir aquí y ahora. Expectativa. Siguiente verso, el verso 14. Aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. La versión ampliada dice: espera expectante al Señor. Espera con expectativa. Lamentaciones 3:25 dice: el Señor es bueno a aquellos que le buscan y esperan en Él. Es un hecho. En realidad, casi siempre obtenemos lo que más ardientemente anhelamos, positivo o negativo. Bueno o malo, generalmente nuestras expectativas son cubiertas. Vayan conmigo a Segundo de Reyes, el 7º capítulo. Voy a leer un poco de una historia aquí en un momento. Segundo de Reyes 7. Tal vez han escuchado la historia sobre el anciano que ponía su tienda de comida en el camino principal que llegaba a la ciudad, y los viajeros se paraban y compraban fruta y vendía objetos también muy seguido. Un viajero pasaba y obviamente se había mudado a la ciudad y decía: oye, anciano, ¿cómo son las personas de esa ciudad? Y siempre le hacían la misma pregunta y él decía: ¿cómo son las personas en la ciudad en la que vives? Y decían: son maravillosas, nuestros vecinos son geniales, las personas son generosas, nos cuidamos unos a otros, de hecho odiamos dejarla, pero esta es una oportunidad de trabajo que no podía dejar pasar. El anciano decía: bueno, tengo grandes noticias para ti, vas a encontrar el mismo tipo de personas en esta ciudad. Otro viajero pasaba luego y decía: oye, anciano, ¿cómo son las personas de esta ciudad? ¿Cómo era donde vivías? Y él decía: oh, eran miserables todas, eran ambiciosas, todos veían por sí mismos, nadie ayudaba a nadie, siempre tenías que estar cuidándote. Te tengo malas noticias, vas a encontrar del mismo tipo en esta ciudad. Básicamente nuestras expectativas son cubiertas, buenas o malas. En esta historia, en Segundo de Reyes 7, está azotando una hambruna. La ciudad capital Samaria fue rodeada por un ejército invasor. Nadie puede entrar, nadie sale, y casi se les termina toda la comida. Las cosas están tan mal que literalmente necesitas una fortuna para conseguir comida. Vendían cabezas de burro y era muy difícil conseguir una. Por 80 siclos, 80 piezas de plata por la cabeza de un burro. La mayoría no tenía eso, era mucho dinero. De hecho, algunas personas en la ciudad habían recurrido al canibalismo. Es una imagen muy gráfica que nos dan las Escrituras, la peor de las peores situaciones. Sin esperanza, un ejército afuera, sin comida en la ciudad, las personas morían. Y debías tener una fortuna para encontrar algo
lo que sea, de comer. Y en medio de la situación, Eliseo habla la palabra del Señor. Capítulo 7 y verso 1. Dijo entonces Eliseo: oigan la palabra del Señor. Así dijo el Señor: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Ahora 1 seah son 7 cuartos. Dijo: oigan, si encuentras una cabeza de asno, si acaso te costará 80 piezas de plata ahora. Escucha, mañana a las puertas de la ciudad, por este tiempo, podrás comprar 7 cuartos de harina por 1 pieza de plata, 14 cuartos de cebada por 1 pieza de plata. La comida abundará tanto y será tan barata. Eso sonaba escandaloso, extraordinario, de hecho, que vean en el verso 2. Y un oficial, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios. Dijo: si el Señor hiciese ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ese oficial no mostró ninguna expectativa en que Dios actuaría en esa situación, y lo verbalizó. Las cosas estaban tan mal, estaban tan desesperados, que dijo: mira, si Dios abriera las ventanas de los cielos, eso no pasaría. Pero ¿saben qué? Sí pasó. Dios obró en lo milagroso. Leemos más adelante en la historia, retomamos en el verso 17, el rey ordenó a su oficial principal que cuidara la entrada, pero el pueblo lo atropelló a la puerta y murió, como lo había predicho el varón de Dios cuando el rey fue a verlo. Todo sucedió tal como el varón de Dios anticipó al rey cuando dijo: 20 kilos de cebada por 1 siclo, o 10 kilos de flor de harina por 1 siclo. Se venderán mañana a esta misma hora en la entrada de Samaria. Pero aquel oficial le había respondido al varón de Dios: si el Señor abriera las ventanas del cielo, ¿sucedería esto? Y le contestó: tú mismo lo verás, pero no comerás nada. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y ahí murió. Obtuvo lo que esperaba. Pensó y dijo: es imposible. Y se volvió imposible para él. Mi pregunta para ustedes hoy: ¿qué están esperando este año? ¿Cuáles son sus grandes expectativas para su familia? ¿Cuáles son sus expectativas financieramente? ¿Cuáles son sus expectativas para la influencia del reino que Dios podría darles el próximo año? ¿Qué están esperando? ¿Creen que Dios abrirá ventanas en el cielo y derramará bendición hasta que no tengan lugar para recibirlas? ¿Creen que Él pondrá sus pies en el proceso y los llevará a un lugar de bendición y un excedente? Y no solo cubrirá sus necesidades, los usará para bendecir y ayudar a otros. ¿Creen que Él puede hacer eso? ¿Dónde está su expectativa? Aquí hay otra pregunta. ¿Qué has estado diciendo? Siempre es un buen medidor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestros corazones, nuestros labios están conectados. Yo creo que Dios quiere que tengamos grandes expectativas. Hay un par de razones de por qué. Número 1, porque Dios nos da extremadamente grandes y preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Dios nos da extremadamente preciosas y grandiosas promesas porque desea hacer cosas preciosas y grandiosas. Dios da grandes promesas porque Dios desea hacer cosas grandes. Tenemos las promesas en su palabra. Las Escrituras dicen en el Salmo 130, verso 5, esperé yo al Señor, esperó mi alma su palabra, he esperado. En segunda, debemos estar expectantes porque no solo tenemos promesas, tenemos registrados a aquellos que vivieron la intervención de Dios en sus vidas. Hebreos capítulo 6, verso 12 dice: imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas.
Tenemos historia tras historia en la Biblia. Leemos sobre la mujer con el flujo de sangre. Durante 12 años sufrió. Ella no mejoraba, sino empeoraba. Gastó todo lo que tenía en médicos. Llegó a Jesús por detrás, tocó el borde de su manto, poder salió de él y fue sanada. Luego testificó y le dijo a todos lo que había hecho. Él dijo: hija, tu fe te ha sanado. Sé que hay personas aquí hoy. Has tenido una enfermedad en tu cuerpo y has ido a médicos, y gracias a Dios por los profesionales de la medicina, personas que dedican su vida a ayudar a otras personas. Lo apreciamos mucho. Pero el hecho es que a pesar de que son buenos y hacen mucho, están limitados. Tal vez has gastado todo tu dinero, tal vez vaciaste tus ahorros y no has mejorado. ¿Sabes qué? Esta historia en la Biblia es para que la leas. Cuando la leas, la fe saldrá de las páginas a tu corazón. La historia de Josué está en la Biblia. Así que los animo a sacar de las páginas a su corazón. Tenemos el registro en las Escrituras, que es lo más importante. Personas como tú, como yo, no son superhombres ni supermujeres. Personas imperfectas que fallaron. Dios nos da el recuento sin tapujos. Piensa, vaya, podría ser yo. Al menos las partes malas. Dios obró a su favor. Luego, además de eso, no tienen que buscar muy lejos para encontrar en los días modernos milagros y la intervención de Dios en las vidas. De hecho, me aventuraría a decir que tal vez no a muchos asientos de donde estás ahora encontrarás a alguien con una respuesta milagrosa a su oración. Encontrarás a alguien que tiene una historia de Dios sobre algo tan extraordinario que nunca pudo haber pasado y pasó cuando confió en Dios. Hablé con un amigo el jueves. Oí que estaba luchando con una enfermedad muy dolorosa. Y también supe que estaba en grandes dificultades sobre un programa de edificación. Había algo que necesitaba obtener para continuar y parecía imposible obtenerlo. Lo intentaron, era un callejón sin salida. Estaba bajo toneladas de presión. Iba a perder los préstamos del banco, la extensión de todos los permisos de construcción. De hecho, estaba en la última extensión que era posible obtener. Iba a caducar en unos días. Iba a perder todo el impulso que tenía. Iba a perder miles y miles de dólares. Iba a perder todo un año de trabajo. Lo llamé para animarlo. Hablé sobre todas las demandas y todo lo que pasamos para construir aquí. Luego dije, ¿sabes? Incluso después de pasar por todos esos años de problemas, estábamos listos para trabajar, listos para construir, y comenzó a llover. Y llovió. Y llovió. Y llovió. Y llovió. Tuvimos la peor lluvia que había habido en un siglo. Toda la propiedad se convirtió en un lago. Donde estamos ahora estaba bajo el agua. La apodamos Lago Cottonwood. De hecho, aquí mismo yo salí en una canoa y filmé un video de anuncios desde una canoa. Es cierto. Y luego pusimos una serie de bombas enormes que sacaban unos 8,000 litros por minuto de la propiedad. Encendimos esas bombas, sacando 8,000 litros por minuto de la propiedad las 24 horas del día por 2 semanas. Y no sacaron todo el agua de la propiedad. Y, ¿saben? Terminamos con eso, teníamos un charco de fango, y pasaron meses y meses y meses antes de que pudiéramos traer un solo equipo aquí para trabajar. ¿Saben? Estábamos súper atrasados. Y recuerdo que miraba arriba y pensaba, Dios, debe ser una broma. ¿Qué puedes hacer? Reír. Y le dije a mi amigo, porque francamente nos animamos a saber que otras personas sufren a veces. No somos los únicos. Le compartí la historia y de hecho me reí con él un poco de eso. Dijo, Bailey, ¿sabes que hemos hecho todo lo que podemos? No hay nada más que podamos hacer para que esto pase. Parece estar fuera del alcance. Si va a pasar, tendrá que ser Dios. Y colgó el teléfono. Unas horas después, recibí un mensaje suyo. Lo envió a mí y a varios amigos. Y esto es parte de lo que dijo. Me acaban de hablar de la compañía de la que necesitaban ese permiso. Dijo, después de 4 meses de decir no, dijeron que sí.
Esto pone en movimiento las propiedades cerradas, el fideicomiso, se conservan los préstamos de construcción y cumplo la fecha límite de la ciudad. Ese fue Dios sin duda. Gracias por sus oraciones y su ánimo. Mi amigo, servimos a un gran Dios. Y hay historias así todo el tiempo. Pero también debemos tener grandes expectativas porque Dios es grande y Él hace grandes cosas. En las Escrituras dice Deuteronomio capítulo 7, es un Dios grande y temible. En Génesis 15 es nuestra muy grande recompensa. En Salmo 47 es nuestro gran Rey. En Hebreos 4 es el gran sumo sacerdote. En Hebreos 13 es el gran pastor. En Salmo 145 es grande en misericordia. En Nehemías capítulo 1 tiene gran poder. Salmo 18 da una gran victoria. Salmo 76, grande es su nombre. En Salmo 19 da grandes recompensas. En el Salmo 145 tiene inmensa bondad. En Salmo 92 hace grandes obras. En el Salmo 86 hace grandes maravillas. En el Salmo 119 da mucha paz. En Hebreos 2, Él causó grande salvación. Segunda de Pedro 1, tiene en extremo grandes y preciosas promesas. Apocalipsis 19 nos da gran autoridad. Apocalipsis 20 está sentado en un gran trono blanco para juzgar. En Apocalipsis 21 preparó una gran ciudad para nosotros. Amigos, su sabiduría es inescrutable, su compasión es inextinguible, su clemencia no puede calcularse, sus bendiciones no tienen límites, sus planes son imparables, su guía es segura, su provisión está preparada, sus ángeles son enviados, su iglesia se vuelve gloriosa, su cuidado es continuo, sus ojos siempre vigilan, no puedes penetrar sus defensas y amigo, su corazón está puesto en ti. Te ama a ti, ese gran Dios. No hay límites para su grandeza. Él es quien dijo, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Con razón el rey David dijo, grande es el Señor y digno de toda alabanza. Con razón Isaías declaró, canta y grita, pues grande es el Santo de Israel. En medio de ti servimos a un gran Dios que hace grandes cosas. Por eso debemos tener grandes expectativas para que Él se mueva en nuestra vida y nos ayude, tanto en lo temporal como en lo espiritual. Y hay otra razón por la que debemos tener grandes expectativas de que Dios nos ayude. Es por el bendito Espíritu Santo que ha enviado. Siempre anima nuestros corazones y da testimonio de la grandeza del Señor. Jesús dijo en Juan 15:26, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Si escuchas tu corazón ahora y sabes que el Espíritu Santo te está diciendo que lo que digo es cierto. Sí, necesitamos orar. Y Dios responde al proveer el Espíritu, pero lo que hace va de acuerdo con nuestras grandes expectativas. Dios quiere que levantemos nuestros ojos, quiere que levantemos nuestras expectativas. Es un gran Dios y nos ama desesperadamente. Vamos ante Él, Padre Celestial. Humillamos nuestros corazones ante ti. Y sabemos que conoces cada dificultad temporal que enfrentamos. Sabemos que sabes que tenemos cuentas por pagar. Sabes que debemos poner comida en la mesa y tenemos colegiaturas por pagar y necesitamos salud en el cuerpo para poder trabajar y poder funcionar. Y paz en nuestras mentes. Conoces los conflictos que experimentamos y a veces con nuestros vecinos y colegas. Dios, entendemos que tú conoces todas estas cosas y todo lo demás. Y te pedimos que envíes liberación por el Espíritu Santo.
Te pedimos que hagas milagros, que nos guíes, nos fortalezcas, nos consueles y nos ilumines por el Espíritu Santo. Dios, te pedimos esto no solo para que seamos liberados, sino para que podamos servirte mejor. Que seas glorificado a través de nuestra vida y cuando el tiempo se cumpla, en nuestra muerte. Señor, tenemos grandes expectativas temporales y eternas. Y te buscamos hoy. Confiamos en que haces grandes y poderosas cosas. Bendito Señor. Hablé con un joven cuando venía aquí. Su madre tiene cáncer, etapa 4. Le dije que oraría, lo estuve haciendo. Antes de subir aquí, oré por tu madre. Ten expectativas. Levanta tus expectativas. Algunos de ustedes enfrentan circunstancias y es como en Segundo de Reyes, capítulo 7. Las cosas son tan lúgubres, tan malas. Hay una historia de carencia. ¿Piensas cómo? No seamos como ese oficial que dice, si abriera ventanas en el cielo, ¿cómo pasaría eso? No es posible. No, amigo, Dios puede cuando los seres humanos no pueden. Todas las cosas son posibles con Dios y todas las cosas son posibles para aquel que puede creer.